¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Provecho, Federico. Esto es Narrativas, por cierto, y como todos los sábados estamos presentes para platicar con ustedes de lo más importante de estas últimas horas, últimos días. El tema Zelensky, el tema 29, en fin. Mi querido Fede Bonazo, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Bien, querido Jesús, querido Rick, queridísima audiencia de narrativas, gracias por acompañarnos un ¿Qué estás sábado más. comiendo? Un higo seco. Hermano, no quiero enseñar lo que yo porque me van a calificar de Perdón, es que no desayuné. Perdón. Ricky Valderas, ¿cómo andas? Queridos, muy contento de verlos como cada semana. Muchas gracias por estar aquí con nuestra querida audiencia. Un abrazo para ambos. Oigan, pues a ver, pongámonos serios. Voy a comenzar, vamos a llamarlo Eso así, no va a pasar y lo sabes. por el principio. Eh, todos vimos estas imágenes, que aparte estuvo programado de que se vieran, ¿no? De la visita de Zelensky, el presidente ucraniano, a la Casa Blanca, al Salón Oval, en donde se reunió con el presidente Donald Trump y con el vicepresidente J.D. Vance, en un encuentro que comenzó a subir de tono y que llevó incluso a un enfrentamiento directo, en una primera instancia entre Zelensky y Vance, en donde incluso Zelensky lo cuestiona si alguna vez ha estado en Ucrania y Vance le contesta que él ha estado organizando hasta tours en Ucrania. Posteriormente Donald Trump trata de, pues no voy a decir que poner orden, pero lo que sí lleva a cabo, pues es un regaño a Zelensky, literalmente, en donde de plano le dice, estás coqueteando con la Tercera Guerra Mundial, y literal, si nosotros no hubiéramos estado ahí, te hubieran barrido en 2 días. Esa es la realidad de las cosas. Al final, Zelensky termina ya fuera de este foco diciendo, sigo con Estados Unidos, ofrezco disculpas como tenga que ofrecer y agradecimiento en todo momento. Y Donald Trump, antes de que Zelensky diga esto ya fuera de cámara, sino dentro del mismo programa, pronuncia esa frase que se los decía fuera del aire, para mí fue muy, muy llamativa de esto es buena televisión. ¿Ante qué estamos, mi querido Federico Bonazo? Porque no es el primer caso en donde Trump regaña literalmente a las personas. A Macron también le hizo pasar con problemas. En el caso del primer ministro británico, de plano dijo si no puedes con Rusia o no puedes con Rusia. En fin, la ley del garrote, dirían por ahí, por parte de Trump, sin ningún tipo de límite. ¿Cómo entendemos lo que vimos? Sería fascinante esta comedia, tragicomedia del colapso de la diplomacia tal como la conocíamos hasta ahora. No porque la hipocresía de la diplomacia anterior no tapara crímenes igual de horrendos que los que ocurren hoy en día, sino porque han colapsado las formas y eso no es trivial. No es trivial porque la diplomacia está hecha de formas y los seres humanos están hechos de molestias y el poder también se dirime de golpe en arrebatos. La historia es pródiga en ejemplos donde el arrebato de un poderoso, de un líder, de un maniático, de un loco, de un sociópata, puede generar la muerte en masa de millones de personas. Es decir, no hay que despreciar nunca a los locos, nunca. Pero lo que vimos ayer, repito, sería gracioso si no fuera porque es la nueva, no podemos llamarla diplomacia, la nueva manera de establecer relaciones de subordinación y sometimiento de los vecinos antes aliados que tiene esta administración de Trump para la cual el negocio y el ego de Trump, ambas cosas, negocio inmobiliario gracias al genocidio, está planeando hacer un gran desarrollo inmobiliario en Gaza, donde él y Netanyahu se tomarían unos daiquiris allí sobre los cadáveres de las niñitas y los niñitos palestinos. Es decir, no sé cómo resumirlo porque todavía la humanidad está perpleja ante un fenómeno difícil de comprender en toda su dimensión porque todavía estamos inmersos en él y estamos incluso en el comienzo de algo que no logramos interpretar. ¿Qué es esto? Ya no es la banalidad del mal de la que hablaba Hannah Arendt, o lo es, pero con los rasgos chafas y decadentes de este siglo XXI, que es todo lo contrario de lo que esperábamos aquellos que nacimos en el 20 y lo mirábamos de manera idealista o idealizada.
¿no? Esta cosa barata del negocio inmobiliario sobre la guerra, sobre los cadáveres. Zelensky, no aceptas el trato, nos entregas tus tierras raras, que estas van directas, pasan directamente a manos de Elon Musk, que es el que está interesado en todo lo que es la utilización tecnológica de esos materiales y minerales, y nosotros nos dejas recomponer Ucrania con el negocio inmobiliario, ahí entra mi gente, y ahí entra Putin, que te va a reclamar varias cosas más, y Europa y tú se van a donde. Ahora, una de las dimensiones de análisis es qué pasa con Europa, qué ha sido esta guerra, cómo se involucraron en una guerra que ha costado tanto dolor y tanta muerte sin entender la correlación de fuerzas, lo que era Rusia, lo que podía ser Trump como presidente, todos malos cálculos, chafas en pos, a veces de una ideología donde derrotar a Rusia siempre está de manera subterránea o abiertamente expuesta como intención europea o de Occidente o de la OTAN. Y por otro lado, también con este expansionismo de la OTAN que se basa en la traición a unos acuerdos que se hicieron en 1990 con Gorbachev, donde se le prometió que si se unificaba Alemania, si él permitía, la Unión Soviética de aquel entonces permitía la unificación de Alemania, se iba a impedir que la OTAN creciera de fronteras. Ya empezó la traición en los 90, 3 o 4 años después, cuando empiezan a incluir en la Organización del Tratado del Atlántico Norte a Polonia y otros estados. Y ahora intentando meter a Ucrania y poner misiles eh, a, a- que ya pueden llegar a Moscú sin el menor inconveniente, pretendían que Rusia no reaccionara. Bueno, todo ese delirio europeo que se convirtió en vasallo de los Estados Unidos, y esto ha quedado, bueno, obscenamente expuesto en la escena de ayer. Si algún europeo dudaba de que Estados Unidos ha hecho con Europa lo que ha querido y que la ha subordinado a sus intereses comerciales y geoestratégicos, bueno, ayer quedó disipado. Esa es una dimensión de análisis, la dejo por acá. Hay otra dimensión de análisis, es qué significa esto en términos del poder tal como lo conocíamos y cómo lo debemos empezar a concebir ahora. Si a eso le unimos, y espero que de esto podamos hacer mención a lo largo de este programa, en otra intervención, a lo que ha sido la entrega de los 29 narcotraficantes por parte de México, es decir, y a lo que tú muy bien señalabas, Jesús, las visitas de Macron y el primer ministro británico, es decir, toda el globo, la esfera hemisférica, al menos, está rindiéndole tributo y le lleva botines a Trump para que Trump lo pueda lucir ante su electorado. Es decir, han caído en el juego de Trump. Cuando digo han caído, no hago un reduccionismo elemental, es decir, han caído algunos porque sienten que no les queda otro remedio que caer, porque Estados Unidos es un país muy, muy poderoso que puede ejercer una serie de chantajes comerciales, algunos de ellos, los famosos aranceles, que pueden generar catástrofes económicas. México, evidentemente, eso lo lee de esa manera y por tanto hace la maniobra que es muy, pero muy discutible en un montón de otros aspectos de la entrega de estas personas. No se basa en los tratados de extradición. Esto es, toma, te los doy. Son mexicanos, sí, pero como son narcos, venga. No voy a tener mucho lío interno por esto y te voy a entregar a ti un botín. Y el botín, cuando tú ves las declaraciones de la titular del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ni mencionan ni a Claudia Sheinbaum, ni a Gertz Manero, ni a la reunión de seguridad con Marco Rubio del Gabinete de Seguridad de Sheinbaum, nada, ni lo mencionan. Es decir, es únicamente un logro de la nueva fiscal general que es feroz, y usan la palabra feroz en el comunicado y dicen está dispuesta ahora a ya imponer el orden que antes no había y con Estados Unidos no se mete nadie y toda la narrativa, nunca olvidemos que estamos en un programa que se llama Narrativas porque este es el aspecto central, toda la narrativa en la cual se está construyendo que ahora sí, MAGA, Make America Great Again, se acabó la diversión, llegó Trump y mandó a parar. Es decir, y esta tributación que le hacen todos los países, más poderosos, menos poderosos, a Donald Trump, la humillación a la que Zelensky se resiste, es un episodio que daría
el despacho oval de ayer es una circunstancia que daría para todo un episodio en sí de narrativas. Me fascina desde el punto de vista psicológico lo que sucedió ayer. Y yo soy de los que sostiene que Zelensky resistió la humillación, no se dejó. Y al no dejarse se generó el conflicto. No se agachó como estaban esperando estos dos que habían planeado el ataque. Tú le das primero, Vance, y luego vengo yo, y le dieron con todo, y Zelensky no se dejó, los interrumpía, le puso la mano a Trump acá. Digo, tampoco es que fue un hidalgo, ¿no? Con una enorme demostración de dignidad, porque cualquier otro ante una cosa así se retiraba. Le decía, no, no, usted está hablando con el presidente de Ucrania, de un país soberano, usted no me puede hablar así, usted es el vicepresidente, retírese de esta reunión, yo nada más hablo con el presidente, de presidente a presidente. Eso hubiera sido increíble, se hubiera levantado y adiós. El resultado hubiera sido el mismo, casi, porque Estados Unidos ha decidido retirar el apoyo por ahora a Zelensky, pero Zelensky hubiera ganado. Bueno, aún así, nosotros estamos muy contaminados por la visión mediática estadounidense y local. Pero la visión generalizada en Europa es que generalizada, y cuando digo generalizada no te estoy hablando solo de von der Leyen, no te estoy solo hablando de los gobiernos de centro o de derecha en Europa, que siempre apostaron por esta guerra. No, no, te estoy hablando de Mélenchon, el gran líder de la izquierda francesa que ha estado en México ahora presentando su libro en el Fondo de Cultura Económica, haciendo una serie de actividades. Personaje entrañable, maravilloso, un tipo de una enorme humanidad. Y que ha dicho que Zelensky tuvo agallas y demostró que Europa no es vasalla de Estados Unidos. Es decir, para Europa, Zelensky presentó resistencia. Una interpretación muy diferente a la que hacen muchos trasnochados también que tenemos, que creen que Putin es un bolchevique, ¿no? Que consideran que Putin es Lenin y que viene a salvar a la humanidad del imperio estadounidense. Nada más equivocado. Lo corto acá. Mucho tiene que ver, y esto es un hilo de investigación periodística que se ha hecho, pero creo que se puede hacer con mucha mayor profundidad todavía, de dónde ese Trump que estaba derrotado a principios de los 90 y era un hombre que debía 900 millones de dólares, dicho por él, dicho confesión de Trump en una entrevista muy importante que le hacen. ¿Cómo se salva con el negocio inmobiliario? Pero ¿quién pone la lana? Y es una lana ilegal que viene del lavado de las mafias rusas. Esa es una línea de investigación tremenda que habla no solo de que Trump habría hecho algunas prácticas muy indecentes en alguna visita a Moscú y que el jefe de la KGB que hoy gobierna ese país, Putin, lo tendría muy bien registrado en video como para también doblar la muñeca cuando quisiera, sino que es dependiente de la lana de la mafia rusa Trump. Y de ahí que el único personaje en el mundo que hoy le puede decir a Trump, hasta aquí, compadre, siéntese tranquilo, es Trump, es Putin. ¿Eh? Entonces, bueno, el episodio de ayer detona un abanico terrible de especulaciones y de análisis sobre lo que estamos viendo en este nuevo desorden mundial de señales apocalípticas y muy, muy alarmantes. Mi querido Ricardo Valderas, tu apreciación también, por supuesto, de esto que vimos en la Casa Blanca, oye. Yo pienso que follow the money, ¿no? Hay que seguir el dinero. Y hay un episodio durante la Segunda Guerra Mundial, en 1964, en el que se firma un acuerdo de liberación de Groenlandia y se hacen públicos, bueno, ahora son públicos los documentos en donde senadores de Estados Unidos principalmente alegaban la compra de Groenlandia, esto en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, todos estos procesos. Y principalmente esta era una lucha que se llevaba por ser un proyecto de la Segunda Guerra Mundial entre Rusia y Estados Unidos. Rusia y Estados Unidos se competían en esta fecha la posesión de Groenlandia. El documento que se hace público de los senadores dice claramente que se debe a una compra estratégica, Exploring Greenland, Cold War Size and Technology on Ice. Se llama un estudio en donde refieren a esta documentación y en donde, bueno, se hace un estudio
previo al el intento de la URSS de instaurar una base militar en Groenlandia junto con Estados Unidos. Entonces la guerra era eso, ¿no? ¿Por qué era tan estratégico y tan necesario? Bueno, hay 17 elementos químicos que, sobre todo las personas geógrafas, identifican como minerales raros. Entonces, para mí lo que estamos viendo es la reactivación de las disputas entre Rusia y Estados Unidos, derivadas del control territorial, de la expansión del Occidente, de los acuerdos de expansión del Occidente durante la Segunda Guerra Mundial. Y evidentemente lo que pasa en Ucrania es claro y contundente respecto a estos minerales raros. ¿Por qué durante la Segunda Guerra Mundial no se hablaba de Ucrania? Bueno, porque la geoexploración es paulatina. Entonces, lo que yo veo en este intercambio de fuerzas políticas, para alejarme un poquito de la interpretación, porque ya lo hizo Federico de manera excepcional y entonces tratando de aportar algo nuevo, bueno, yo lo que veo en coincidencia, y ojo aquí con lo que voy a decir, porque evidentemente es parte de un proceso de análisis de circunstancias, no estoy diciendo que así sea. ¿Saben en dónde más hay minerales raros? En Oaxaca. Entonces estamos aquí viendo un estira y afloja que tiene más de 50 años por controlar lo que, bueno, acordaron los países del occidente como transición ordenada energética. Esto quiere decir que para el 2050 todos los países deberán migrar a tecnologías más amigables con el medio ambiente, porque el calentamiento global es una cosa concreta, medible y horrible. Entonces, es decir, sí tenemos un motivo por el cual necesitamos transitar. Sin embargo, ahora se habla de neocolonialismo a través de la transición energética. ¿Por qué neocolonialismo? Porque, bueno, no sé si la gente estaremos tan conscientes como debiéramos de que apelar por el uso de carros eléctricos ahora está costando literalmente vidas, ¿no? Tanto por explotación y extractivismo como por la construcción de guerras a través de la búsqueda de esta agenda, que es la transición energética al 2050, cuando claramente la comunidad científica salió a decir pública y claramente, otra vez insisto, no hay minerales suficientes para lograr esta transición. Ocurrió un poco las consecuencias de esto, principalmente en Venezuela y en Brasil, en donde decían, bueno, para los países del norte con capacidad bélica es bien fácil hablar de una transición energética, pero acá no solo se pierden trabajos, la industria desaparece, no tenemos una opción a migrar porque no tenemos acceso a los minerales de transición, porque por ejemplo como México que sí los tiene, podría renovar su industria y lo estamos viendo con la discusión de los electroconductores que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, sin necesidad de declararle guerra a Ucrania, sin necesidad de decir que Dinamarca va a vender Groenlandia porque sale muy cara, como dijo Donald Trump. Y yo creo que particularmente a eso se refería Donald Trump cuando le decía a Zelensky, es que no puedes decir eso, tú no puedes decir cómo nos vamos a sentir los norteamericanos porque tú no tienes cartas. Las cartas, evidentemente, como en el póker, no se van a mostrar, pero creo que nunca habían sido tan evidentes, es decir, la necesidad de generar nuevos negocios a través de la industria tecnológica y otra vez analicemos quiénes forman parte del gabinete de Donald Trump y quiénes estaban encabezando esto, los techno brothers, como les llaman en algunos medios de comunicación, bueno, requieren indispensablemente de que esto ocurra. Y para mí lo que vimos en esta escena es justo Rusia y Estados Unidos diciendo quién se va a quedar con cuál fragmento. Es un poco lo que ocurrió con África y aquella reunión tan terrible denominada por la sociología como el gran reparto del pastel africano, amigo. Hay un punto que me llama mucho la atención con base en lo que ahorita ambos han estado comentando. Estados Unidos actuó como actúa Estados Unidos. Es decir, te agarra, te utiliza y te desecha. Lo ha hecho a través de toda su historia y ejemplos están muy, pero muy palpables. Efectivamente no cuenta ya con esta, o no le interesa contar ya con esta falsa diplomacia que utilizaba para justificar sus actos más atroces a través de supuestas defensas de la democracia, supuestos avances en favor de ciertos pueblos. De esa manera enmascaraba lo que tenía de fondo siempre los recursos naturales, porque cuando nos acercamos a ver las naciones que invadió,
pues te topas que son ricos en diversos recursos naturales, ya sea el petróleo, ya sea el gas o cualquier otro que en ese momento, como bien dice Ricky, en esas etapas eran necesarios para su propia extracción y para la consolidación de sus transnacionales. Esto puede acelerar, Federico, la caída de este imperio, es decir, el hecho de mostrarse tan fuerte, tan agresivo, tan brutal en sus negociaciones, en sus actitudes, esa ley tan fuerte del garrote, en pocas palabras, y ya no tener esa autoridad moral que utilizaba para ejercer ese tipo de acciones a su vez, lo puede llevar a una debacle mucho más rápida, porque ahorita Ricardo hablaba Rusia y Estados Unidos, pero hay un tercer jugador ahí que parecería que lo quieren dejar fuera y no lo puedes dejar fuera. Así de sencillo, por el peso que ya por sí solo tiene en todo lo que es el mundo. Es más, hoy por hoy el mundo tiene más comercio con China que con Estados Unidos o con Rusia. Entonces, ¿puede esto acelerar la propia debacle en lugar de realmente construir ese famoso American First? Desde que yo soy niño, y imagínense, con No, las pues ya canas, tiene tiempo, ya tiene tiempo. esta barba, vengo escuchando que el imperio está en decadencia y va a caer. Yo no me animo a anticipar en el corto plazo una debacle, además deberíamos definir a qué nos referimos. Una debacle política y social ya vive Estados Unidos, es decir, cuando tú ves que los nuevos dueños de la política allá, que un secretario de Estado como Elon Musk, pone un tuit donde diciendo que el Poder Judicial estadounidense no lo eligió nadie, qué curioso, lo lamento, lo dice Elon Musk, no lo digo yo. Si cualquier reclamo, vayan con Elon Musk. Que el Poder Judicial que no lo votó nadie y está deteniendo algunas de las medidas de Trump y que quienes se creen que son, ¿qué está proponiendo? Y cuando vemos que hay otras medidas en las cuales vemos señales de claudicación de sectores del Poder Judicial en Estados Unidos al poder de este loco. ¿Qué estamos viendo ahí? El intento de cooptación institucional, es decir, que van por todo con una agenda terrible, oligárquica y narcisista, es decir, la agenda de los Estados Unidos está subordinada a los negocios de Trump y al ego de Trump y a los de Elon Musk, a los cuales Trump le tira. Eventualmente a estos CEOs del mundo les tira su huesito. Son los que lo pusieron ahí, no hay que olvidarlo. Trump gana las elecciones porque hay esa democracia modélica. Los Estados Unidos permite que los multimillonarios o quien quiera pongan dinero para la campaña. El que tiene más dinero muchas veces gana la campaña y fue el caso de Donald Trump. Entonces, les debe la presidencia de alguna manera. Esto ya es una debacle, esto ya es el deterioro de las reglas más elementales de la democracia. Mucha gente que me dice, no, en la discusión pública que yo tengo, mucha gente me dice, no, pero son lo mismo. eh, Obama también bombardeaba. Le digo, sí, sí, en política exterior incluso Trump ha sido más cauteloso que los demócratas, que son más guerreristas en las últimas décadas, perdón, que algunos presidentes republicanos. Pero cuando tú analizas todos los decretos con estas leyes ejecutivas que está enviando Trump, muchos están destinados a derogar iniciativas del gobierno anterior de Biden, muchas de ellas vinculadas con la regulación de los monopolios, con la regulación de ciertas prácticas eh, que rayaban en lo fraudulento, con la protección del medio ambiente, con los límites a excavar allí donde sea. Si hay bosques, pues no. Había una protección a los bosques de Alaska de Biden y este hombre la tiró abajo diciendo con orgullo, drill, baby, drill. We are gonna drill, baby. O sea, nos vamos a excavar, a perforar. Vamos por el petróleo. Los bosques nos valen, porque el calentamiento global es un invento woke. Por eso hay que tener mucho ojo ahora cuando usamos la palabra woke. Si Trump es anti-woke, yo soy woke. Stay woke. Todo el tiempo. Entonces, esta debacle, pues yo no, ya más debacle que esta. Hay un retroceso democrático, un retroceso de la justicia, un retroceso social, hay todo unas manifestaciones de la ficción cinematográfica, literaria de los Estados Unidos
que hablan de escenarios de guerra civil. Es decir, están muy preocupados porque ellos huelen la crisis social en la que están inmersas. Tú no puedes agredir a la ciudadanía como la has agredido desde que se instala el neoliberalismo hasta estos días, con los efectos que eso tiene en la pauperización de la vida de muchísima gente. A eso añade la crisis del fentanilo, añade el nihilismo de una época en la cual los jóvenes no tienen mucho en qué creer o por qué luchar, y los que no tienen lana están destinados a dormir en el hielo de los inviernos gringos en las calles porque no hay una sociedad que se ocupe de ellos. Entonces, toda esa crisis social es una debacle. Ahora, la caída del imperio, pues no lo sé. Yo quisiera apostar a que cuando se llega a un extremo de daño social como el que van a perpetrar estos sujetos, que no va a generar la conciencia suficiente para combatirlo en el corto plazo. Es más, ¿cuál es el temor que hay ahora? Que Trump quiera apelar, modificando la Constitución, a un tercer mandato. Y no le extraña al mundo si lo consigue. Está todo el mundo, hay tanta gente subyugada con Trump, ¿no? Yo ayer cuando veía en las redes sociales toda la gente que decía, bien, se lo cagoteó a Zelensky. Decía, a ver, con todo respeto y sin querer ser pedante o paternalista, creo que estás equivocado. O sea, lo de ayer no es que se cagotearon a Zelensky, te puede caer muy mal Zelensky, que es un papanatas y ha sido un payaso, que es un tipo que hace un año detenta el poder sin que nadie, ninguna voluntad popular lo haya ratificado. Con Zelensky podemos decir mil cosas de Zelensky, pero la escena de ayer no es que al fin lo ponen en su lugar a Zelensky. La escena de ayer es: voy a hacer lo que se me canten los tompiates, perdón por la expresión, lo que se me salga de. Y eso no puede llevar nunca a un buen lugar. Cuando se derrumba la diplomacia, entramos en la antesala de procesos de violencia que no sabemos en qué pueden acabar. Entonces, no lo sé, no sé a qué nos referimos con debacle o con decadencia de los Estados Unidos. Yo creo que ya la estamos viendo, que es muy grave, que muy bien destacas tú. China se consolida, los BRICS se consolidan como bloque económico alternativo. Y yo lo que pienso, como conclusión de esta intervención, sería: el mundo tiene que dejar de jugar el juego de Trump. Y si eso implica ciertos sacrificios, pues yo estoy seguro que la sociedad mexicana, que si nos unimos como latinoamericanos, que si generamos una conciencia identitaria común, qué mejor circunstancia que esta para hacerlo. Hay que resistir, no podemos seguir jugando el juego de este Narciso, porque no te va a dar nada a cambio, nunca. No te va a dar nada a cambio. Entonces, yo creo que México tiene que entender, mirar para otros lados, en algún momento desprenderse de la codependencia ya también patológica que hay con el comercio de los Estados Unidos. Es decir, el modelo del libre comercio con América del Norte también le cerró a México otras vías. México tiene que reactivar el mercado interno, la industria nacional, mirar hacia los BRICS. O sea, yo creo que el mundo, lo peor que puede hacer es seguir jugando al tributo a Donald Trump, a esta banda de forajidos no profesionales e improvisados, como vimos a Vance ayer, profundamente inmaduros desde el punto de vista emocional. Es gente profundamente inmadura desde el punto de vista emocional, conduciendo la principal potencia del mundo. A esta gente hay que darle la espalda, urgente, y en este sentido apoyar también a todas las voces internas que en los Estados Unidos denuncian que el gobierno ha sido tomado por una banda de forajidos, ¿no? Darle la espalda a Trump, dejar de jugar el juego de Donald Trump, Ricardo. ¿Qué tan probable es en este momento para las personas que efectivamente, como bien dice Federico y coincido, muchos no es que quieran jugar este juego, es que están obligados a jugar este juego por el temor a las consecuencias que esto pueda acarrear? Para otros ha sido muy cómodo, digo, está mi ley. De inmediato aceptó el tema de los aranceles sin problema. Está el caso también, por supuesto, de Bukele. El caso de Panamá, pues no tuvo de otra, esa es la realidad de las cosas. O lo hacías o lo hacías. Estados Unidos creó ese país. Pero se puede dejar de jugar ese juego. ¿Y cómo puedes dejar de jugar ese juego? Como yo lo entiendo, tenemos enfrente la problemática de la expansión del capital, que evidentemente es subordinador de naciones, es decir, quienes no estén dispuestos a perseguir a toda costa el enriquecimiento,
se verán en una especie de desventaja frente a las personas que, como Milei, son capaces de entregar un país entero. Partiendo de ahí, no me parece posible que absolutamente nadie salga de este juego, porque justo el avance, a eso es lo que algunas personas nos referimos con el avance del neoliberalismo. Habrá quienes tengan una interpretación más ideológica, es decir, una interpretación más de valores, pero también está la otra capa de análisis, que es la de la capacidad de acción del proyecto capital, es decir, la concentración de los recursos en unos cuantos, el proyecto de la burguesía, por decirle de alguna manera. ¿Por qué no es posible? Porque no puedes salirte de la noche a la mañana del mercado, porque existe justo la construcción de la idea de la deuda, existe la idea de la cooperación internacional, y un montón de acuerdos sociales que, aunque se están cuestionando, no están rotos. Particularmente lo que corresponde a la cooperación internacional, estos acuerdos no están rotos. Lo que estamos viendo para mí, o lo que yo alcanzo a percibir, es justo la necesidad del poder capital de expandir este proyecto de concentración de riqueza o de la preservación de la burguesía, reflejada particularmente porque para mí es difícil pensar ahora en Estados Unidos como un país demócrata, porque de hecho Aristóteles dividía las democracias entre legítimas o ilegítimas para hablar de alguna de ellas, porque justo todavía no estaba en el escenario la discusión respecto a qué era democrático y qué no. Para mí, lo he dicho en otros programas de narrativa, no cumple con los requisitos de una democracia legítima, y se parece más a una oligarquía, es decir, el gobierno de los grandes poderosos. Y requerían de esto para la expansión del plan burgués, es decir, de la acumulación del capital, y lo vemos en todas las acciones, en toda la interacción del gobierno yanqui, e incluso del gobierno ruso, del gobierno chino, por más prácticas que tengan sociales, por más que puedan avanzar, y es ahí en donde algunas personas ya no nos sentimos tan identificados como en los partidos de izquierda y nos vamos más por la filosofía y entendemos un poquito más algunos de los procesos y te puedes abanderar en un espacio, porque por más que hagan comerciales de lo bien que está China en este momento, porque efectivamente es una nación próspera, tiene los problemas de la burguesía, tiene los problemas del capital, y al igual que los tiene Rusia y al igual que los tiene Estados Unidos, y entonces estamos en esta demostración de fuerzas y, y como países acompañantes, porque lo somos países en desarrollo, que no podemos estar en una igualdad de circunstancia. Pensemos esto en algo más tangible, es como cuando una comunidad indígena o campesina o ruralizada se enfrenta al poder de una hidroeléctrica o al poder de una minera transnacional. Y simplemente en cuestiones de recursos, aunque tenga la razón la comunidad indígena precolombina o cualquier característica que querramos agregarle, pues al final te enfrentas al poder de la burguesía, al poder del capital, que es apabullante y que te expulsa. Y en estos términos resulta imposible como país acompañante, país en desarrollo, salirte de estos acuerdos, porque cuando te sales de estos acuerdos, pues te pasa lo que le pasa a Zelensky, porque por más dictador que sea, por más que podamos adjetivizar al personaje, pues yo también coincido con Federico, no sé si lo dijiste al aire o no, amigo, perdón, pero lo que vimos fue a una persona que trataba de preservar su dignidad. Hay mejores maneras de hacerlo. Sin embargo, pues eso fue un intento de rescate soberano, es decir, no te voy a entregar los recursos naturales de mi país a cambio de balas, ¿no? Esto no es negocio para nadie más que para Donald Trump, porque él gana y gana, o gana con las balas o gana con los minerales, Para porque Putin. recordemos, o Putin, ¿no? Igual, ¿no? O el ejemplo que claramente ponía Federico sobre el video de Donald Trump en Gaza, que alguien le recuerde que el 98% de las armas que están construyendo la guerra en Medio Oriente hoy en día provienen de dos países, Alemania y Estados Unidos. Aquí hay un negocio, aquí hay un necronegocio
que tiene nombre y apellido. Es decir, la deuda histórica comenzó a contar a partir de que se declaran estas guerras y no creo que la humanidad se los vaya a perdonar. No podemos salirnos de estos acuerdos, pero la historia y la memoria no lo va a recordar, amigo. Entro a este tema que tiene que ver ahora con la entrega de los 29 capos, porque todo va de la mano, a final de cuentas. Nos damos cuenta que en el caso de México, por un lado, aparece Marco Rubio y dice y agradece la entrega de México de estas 29 personas. Horas antes, la Secretaría de Justicia y más que ella, la misma Casa Blanca en su documento, no reconoce en ningún momento el papel de México, ni del gobierno de Sheinbaum, ni nada por el estilo. Tiene que ser Marco Rubio el que lleve a cabo dicha acción, lo que confirma en muchos sentidos que el gobierno de Estados Unidos tiene muchas bocas, muchas voces que juegan entre sí, porque difícilmente va uno por un lado y otro por el otro. Es parte del policía bueno, el policía malo en sus relaciones y en su tema de negocios o en su tema de negociar ciertas cosas. Hay un punto que pone Ricardo sobre la mesa hace rato, mi querido Federico, y que me lleva a tratar de englobar la pregunta en eso. Si para Estados Unidos es tan importante el tema de los recursos naturales y de los minerales raros como tal, Estados Unidos juega la carta de la seguridad con México para presionar y dice, si no paras la migración, si no paras la violencia, más bien dicho la droga, yo te voy a aplicar los aranceles. México, el argumento es el Poder Judicial iba a soltar a estos capos, finalmente se le entregan a Estados Unidos, porque a final de cuentas hubiera sido también una bomba que los hubieran soltado, en fin, y todo va de la mano en el punto de satisfacer de una u otra manera un resultado positivo en esta negociación. Pero realmente Estados Unidos es de fiar, es decir, tú les das a este grupo de personas, les entregas a Caro Quintero, que lo decíamos fuera del aire, es el gran símbolo de todo esto, pero nada te garantiza, como estamos viendo a Trump, que en un mes no aparezca otra vez esa amenaza, porque al final Trump necesita esos aranceles como política interna, como idea de su proyecto de nación y como una forma también de despojarte de tus minerales raros e incluso de tu litio, que al final sería lo que Trump estaría buscando en el marco de lo que platicamos del propio México. Entonces, cómo negocias con esto? ¿Cómo lo haces? Ahorita decías tú, tienes que darle la espalda. ¿Cómo juega México con los Estados Unidos sabiendo que México ni siquiera es Brasil? Que México está tan insertado en la economía norteamericana que no puede ni moverse. Lo decías en parte, el Tratado de Libre Comercio te quitó toda opción de hacer negocios por otro lado. Te puso en una posición sumamente vulnerable. ¿Hasta dónde tienes para decir un momento dado, decir ya basta? Porque de otra manera podría pensar, si lo he dicho tu servidor, perdón que me haya extendido, pero para encuadrarla bien, eh, si tú, a final de cuentas, Trump dice cero aranceles de aquí a final del gobierno, conforme se ha comportado Trump y la finalidad de Trump, uno pensaría que cediste para que Trump asumiera esa postura. Entonces la pregunta es esa, en este escenario, con todo esto que está en juego, ¿qué cartas tiene México? A ver, la intervención pasada de Ricardo apela a no solo a una sensatez, sino a un análisis clave de lo que puede y no puede hacerse. Muy bien expresado por Ricardo. O sea, uno en un arrebato, en una mesa de análisis puede decir, bueno, hay que dar la espalda a Trump. No es factible en el mundo real. Pues eso creo que lo entendemos todos. Yo, a pesar de que soy el apasionado de la mesa. Depende qué día, porque luego Ricardo se pone muy intenso y tú eres el Es más tranquilo. verdad, El Rick único luego se coherente y puede. sensato soy yo. Eh, Y tú cuando la gente no te ve en nuestras conversaciones fuera del aire, eres el más apasionado de todos. Pero a ver, y ante la Es buena cámara, televisión, güey, síguele. es buena televisión, obviamente. Eh, Partamos de eso, por supuesto. México no, o sea, en términos absolutos no puede decir, bueno, bye, Trump, jaja. No, no, no puede. Pero lo que no le va a dar réditos a México, pienso humildemente yo, es rendirle tributo periódico a Trump porque no va, es insaciable. Y como Trump no juega el juego más elemental de la diplomacia y las relaciones humanas, que es el de la reciprocidad, yo te doy, tú me das. Trump no es un negociador como mucha gente lo manifiesta. Trump es un extorsionador.
Hay una diferencia entre negociador y extorsionador. Entonces, Trump no hace negocios solo que le convengan a él y cuando no le convienen, humilla al presidente de un país como Ucrania, lo echa, lo expulsa de la Casa Blanca. ¿Cómo será que Marco Rubio sale después en entrevistas a moderar? ¿Cómo será el gabinete de los Estados Unidos que Marco Rubio es la figura más moderada? Imagínense ustedes, un tipo que decía que declaraba que López Obrador eh, le daba territorio y recursos a los narcos. Imagínense, ese es el buena onda que tienen allá ahorita. ¿Cómo estarán los demás? Entonces, no sirve entrar en el juego de todo el tiempo llevarle tributos para que Trump pueda lucir ante sus ciudadanos y ante sus votantes. No sirve. Hay que darse cuenta que no es una estrategia que sirva. Entonces, lo que hasta ahora Claudia Sheinbaum salvo este episodio que es, hay que analizarlo porque es violatorio del derecho más elemental de las personas y de los debidos procesos. Son narcos, sí, por supuesto, sí, y eso no va a levantar demasiado vuelo en la generalidad de la opinión pública. Para los que nos preocupa el Estado de Derecho y si se sigue deteriorando, luego no va a afectar solo a los narcos, va a afectar a todo el mundo. Pues se sienta en precedente de que se puede mandar a cualquier mexicano a los Estados Unidos, así como declara el fiscal general, donde admite que no es una extradición y dice, no, esto es un envío. ¿Qué es un envío? Así, pues, si no mandó usted por mensajería a estas personas, ¿qué es un envío? Y si le ponen la pena de muerte a Caro Quintero, México sienta un precedente jurídico nefasto, nefasto. Como a la inversa, contradicciones de la política real, México estaba diciendo no con el Mayo Zambada, hay ciertos límites, hay asistencia cultural, porque aunque sea, y lo dijo la presidenta, no lo digo yo, aunque independientemente del personaje y sus delitos, es un mexicano y no podemos generar un precedente jurídico en el cual se violen así, alegremente, los acuerdos de extradición, el debido proceso, y que a los mexicanos les hagan lo que quiera Estados Unidos, sin que nosotros podamos ejercer el legítimo derecho a la protesta y recurrir a las instancias internacionales. Creo que las instancias internacionales están pulverizadas hoy. El genocidio en Gaza y el delirio de este hombre han pulverizado el derecho internacional basado en reglas. Por eso cuando siempre mencionábamos lo de Gaza con enorme preocupación, primero humanitaria y dolorosa por lo que estábamos atestiguando, pero segundo, mucha gente decía, no, pero eso está muy lejos allá, ¿qué importa? Aquí tenemos nuestros problemas. No, 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 no. Esas son las reglas que van a marcar al mundo y las relaciones entre los países, México incluido. Entonces, esto es del orden de lo gravísimo y respondiendo a tu pregunta o intentando hacerlo, tiene que haber un límite. Y por suerte, esta imbricación económica, comercial, de la que muy bien describió Rick en su intervención pasada, también impide que Trump sea el delirante que amenaza ser, porque los aranceles van a perjudicar a ciertos sectores industriales del propio Estados Unidos y esas medidas no van a funcionar, se van a revertir, pueden generar un daño económico en el corto plazo, pero esos mercados tan codependientes hoy no van a permitir tampoco medidas tan absolutamente drásticas. Los mismos intereses económicos dentro de Estados Unidos no le van a permitir a Trump ser el delirante arancelario que está prometiendo ser. Pero por otro lado, si tú le sigues entregando, ¿cuál es el límite? Entonces, no es darle la espalda, pero es decir, no, hasta aquí, compadre. Y yo creo que Claudia Sheinbaum, vuelvo a abrir el episodio de los 29, porque es un caso que creo que va a ser paradigmático. Apartando eso, hasta ahora Claudia Sheinbaum ha sabido mucho mejor que Zelensky, que Macron y que todos los otros jefes de Estado. De entrada no se ha sometido a ir a ese circo que es en el que han convertido el despacho Oval. Es una suerte de circo. Ha sido muy clara, muy contundente y no se ha movido de el concepto clave, coordinación sin subordinación. Por eso insisto, yo cada vez, en cada mesa de análisis en la que estoy, insisto, pero no porque me caiga bien, mal o más o menos la presidenta, hay que cerrar filas en este momento con la presidenta de México, todos. Si la oposición fuera decente, incluso hay algunas personas decentes en cierta oposición, algunas muy escasas, pero las hay, y han cerrado filas con la presidenta. En este momento, México tiene que estar más unido que nunca porque los embates arbitrarios, caprichosos, egocéntricos, y una serie de adjetivos que no son exagerados, sino que se condicen con la evidencia,
de lo que representa la relación con este loco y su agenda personal de negocios y de necesidad de fama pueden causar con México. Y por eso es fundamental que en este momento tengamos una visión nacional de cerrar filas. Y habrá sectores que se puedan perjudicar, sí, pero también no podemos darle todo. Porque si empezamos a violar la ley para darle todo y si empezamos a violar nuestro propio acuerdo constitucional legal interno para que Trump pueda sonreír, es un camino que no tiene fin y que lleva a un desfiladero. O sea, en algún momento hay que poner un límite. Y qué, Rick, tu postura sobre la entrega de estas 29 personas. Y efectivamente, en política no hay casualidades. O sea, se da en el marco de una reunión de gabinete en donde va Marco Rubio, va el titular del Pentágono de los Estados Unidos. Se da unos cuantos días de que se cumpla la amenaza de Trump de aplicar los famosos aranceles. Incluso hay un detalle, y aquí ya entra su servidor y se pone su casco de aluminio, pero me llama mucho la atención de que la doctora Sheinbaum no se relaciona al tema. Es decir, ella en la mañanera evita profundizar sobre el tema, se centra en el Poder Judicial y dice a las 11 va a hablar Omar García Harfuch y va a hablar Hertz Manero. Es decir, ellos van a explicar las decisiones que se tomaron y por qué se tomaron como tal. Eh, ¿Cómo va esto, esta situación? O sea, es una entrega que se da en todo este marco, se da porque se tenía que dar. ¿Cómo lo entiendes? Sí, ¿se acuerdan de la fecha que les comentaba de lo de Groenlandia en 1964? Poquitos años después, en toda América Latina, iniciaron desde Estados Unidos una campaña, en primer lugar, para apaciguar, asesinar y desaparecer movimientos insurgentes. Y por otro lado, por controlar las rutas tanto de estupefacientes como de armas. A esto se le llamó Operación Cóndor. En México, poquitos años después, empieza Operación Cóndor, no con ese nombre, pero con la misma estrategia, y operó particularmente en los estados de Durango, Sinaloa y Sonora. De hecho, huyendo de eso, es que sinaloenses fundan lo que después conocimos como el Cartel de Guadalajara, que no era otra cosa más que los capos, que en ese entonces se dedicaban principalmente a la venta de marihuana y opio hacia Estados Unidos, estaban huyendo de esta cacería que iba junto con pegado con las operaciones de la Dirección Federal de Seguridad. Bueno, ¿cómo lo veo? Justo gran parte de las personas que estaban, porque estaba leyendo el documento del Departamento de Justicia que les compartí antes de estar al aire, y decía que esta interacción, como sea que la llame, fuera de los marcos legales, que es lo que dijo Federico, es la cosa, ¿no? De cuáles acuerdos y bajo qué condiciones. Porque coincido, ahora empieza acá, pero el objetivo original de Estados Unidos en 1964 era desaparecer, asesinar y aniquilar cualquier movimiento insurgente. Esa era la necesidad y hay muchísima documentación al respecto. De hecho, hay algunos académicos que cuando ven mi biblioteca juran el sesgo, porque me apasionó el momento histórico. Y bueno, cabe resaltar que gran parte o en gran medida de las personas extraditadas formaban parte justo de la escena, ¿no? Y yo voy a hablar desde el lugar de enunciación, yo soy tapatío, y allá Caro Quintero tenía el descaro de comprar predios en las mismas colonias donde viven gobernadores y donde vivían gobernadores asesinados en Puerto Vallarta, sin usar nombres, a nombre de sus hijos directamente. No había tercerización, no había necesidad porque había una protección desde el Poder Judicial a todo este tipo de operaciones. Recordemos que a Caro Quintero, que también es una cosa que dijo Federico y se la estoy robando, audiencia, esto lo dijo Federico antes de entrar al aire. A Caro Quintero lo liberan en 2013 apelando a una minucia judicial, que él debió haber sido juzgado en una corte estatal y no en una corte federal, y así es como le dan paso libre a este criminal. Lo mismo ocurría con los predios. Había un grupo, un despacho de abogados
que apelaban justo a la recuperación de los predios ahora ubicados en Colomos 3, en Guadalajara, Jalisco, bueno, las inmediaciones entre Guadalajara y Zapopan, que eran de la familia Quintero. Los documentos son públicos, creo que el reportaje originalmente lo publicó un gran colega que admiro mucho, a Luis, Luis Herrera, un periodista tapatío, que él descubre y hace públicos los documentos catastrales que apuntaban justo a esto, ¿no? Al enriquecimiento de la familia Quintero. Y bueno, ahora lo vemos en este proceso. No sé qué tanto es recuperar justo estos procesos que ocurrían en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, se parecen mucho, amigos. Eh, para mí tiene una implicación muy grave que no tengamos clara la condición jurídica por la cual se extradita a quien sea, no solo por las implicaciones que tiene para ellos, sino para el mundo en general, y, y lo voy a sustentar. Entonces fracasaron todos los acuerdos de paz, fracasó el Acuerdo de París, fracasó la comunidad internacional, el acuerdo anglo-soviético, el de Tiraspol, el de Teanga, el Potsdam, todos los acuerdos que configuran el trabajo de diplomacia, pues salgamos a decir, ¿no? Fracasó la diplomacia mundial y entonces ahora se puede manejar en cualquier término, dos personas acuerdan en lo oscurito, sin ningún tipo de protección jurisdiccional, ni local, ni federal, ni global, para poder realizar los intereses de quién sabe quién, porque además no son claros para qué. A ver, ¿en serio vamos a decir que este proceso es en marco de la cooperación cuando evidentemente se cantanorronea desde la Casa Blanca como una operación de diligencias de Donald Trump? Es decir, se personaliza tanto que ni siquiera es un acuerdo de Casa Blanca, es de Donald Trump. Entonces, eh, ¿bajo qué condiciones vamos a conducirnos a partir de este momento? Es muy problemático. Yo estoy solo problematizando, no estoy llegando a ningún punto, pero sí me gustaría que reflexionemos respecto a cuál va a ser el papel de la comunidad internacional a partir de ahora, principalmente por lo ocurrido en Ucrania, en Groenlandia, en México, que no son los episodios que aparentan ser, no es algo que está ocurriendo ahorita, es algo que viene ocurriendo desde hace 45 años y se está consolidando con Donald Trump. Finalmente, queridos, un tema que también vale la pena preguntarlo. La demanda de Donald Trump es detener las drogas. Eso es lo que le ha pedido a México. Tienes que detener las drogas. Esta entrega, extradición, detiene las drogas. Fede. No, por supuesto que no. Si Trump quiere detener las drogas, tiene que detener el mercado fundamental de drogas, que es el que tiene Estados Unidos. Y si ha categorizado como organizaciones terroristas a los cárteles, tiene que meter en la cárcel a todos los que ayudan, colaboran para que los cárteles mexicanos, como los llaman ellos, organizaciones delincuentes, crimen organizado mexicano, pueda operar y traficar. Tiene que meter en la cárcel a todas las armerías y los dueños de las armerías que le venden el poderoso insumo bélico a los grupos delincuenciales mexicanos. Tiene que combatir a los cárteles locales. Para eso puede ver Breaking Bad y ahí se va a dar una idea de cómo funciona el asunto. No, por supuesto que no lo va a detener. Ricky, No, definitivamente no. Esto lo platiqué con unos amigos colombianos una vez que me invitaron a cenar. Estaban justo dialogando sobre la pacificación del cártel de Medellín, la incorporación de los juicios de paz. Y entonces estaban hablando también de la doctrina Clinton. Y en esta discusión me voltean a ver y me preguntan, ¿y tú qué opinas? Y les digo, pues cuando ustedes desmantelan todas las operaciones criminales, mandan al Popeye a vivir a una de las colonias más ricas de Buenos Aires con cargo al erario, eh, y entonces aseguran que el cuerpo del capo más buscado en Colombia, pues ya, ¿no? Ya era una cosa realizada, particularmente por el ejército de Estados Unidos. Ese mismo año habían pasado
5 años de esto, y ese mismo año Colombia aparecía como la principal entidad federativa o el principal país en exportar cocaína al mundo. Y les dije, pues déjenme decirles que atraparon a un gerente, ¿no? Es decir, el crimen organizado no se detiene con la captura de capos. Esto es una práctica ridícula, lo he comentado en un montón de programas. La política pública respecto a la cacería de cabezas de delincuentes es la política fracasada más larga de la historia de la humanidad. Ninguna otra política con tan poquitos resultados ha recibido tanto financiamiento. Y esto es algo que no nos vamos a poder explicar en el corto plazo. Pues yo quiero agradecerles a ambos, por supuesto, como siempre, su participación aquí en Narrativas. Querido Fede Bonazo, ya no hagas corajes, Fede. No, bueno, es un panorama preocupante. Más que hacer corajes, propongo desarrollar nuestro sistema de alerta. Muy agradecido siempre, Jesús, de que nos permitas interactuar con la banda de tu canal, a la que sentimos también, por supuesto, nuestras narrativas. Es un gusto grande escuchar a Rick, escucharte a ti, reunirnos todos los sábados cuando empieza el momento de hacer este programa. Siento un gran gusto. Es como un espacio de muy cordial, muy de amigos, donde nos sentamos a charlar sobre cómo vemos el mundo. Y siempre hablar a uno le hace bien, aunque el mundo esté bastante feo, hablar sobre eso nos ayuda a pensar juntos, creo yo. Muchas gracias, Jesús. Ricky Valderas, Querido Jesús, querido Federico, pues les mando un gran abrazo y sigamos siendo esos utopistas. Hasta la próxima semana. gracias a usted por acompañarnos. Échenos el super chat, échenos el super gracias, por supuesto. Comparta la transmisión de Narrativas y nos vemos, por supuesto, la próxima semana en este mismo espacio. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer. Gracias.